Bonjour à tous, je vais commencer par introduire donc ce panel 6 qu'on a appelé, c'était un peu difficile, era un poco difícil para encontrar un nombre, pero lo llamamos Frentes Emergentes de la Ecología Política Latinoamericana. Ahora vamos a presentar varias presentaciones, ustedes van a ver que van en muchas direcciones distintas, pero que a mi parecer son como una visión al cómo florece este campo de la ecología política latinoamericana en muchas direcciones diversas y que creo que plantean también cuestiones interesantes para el futuro de la ecología política latinoamericana. Decidimos empezar este panel con la presentación de Malcolm Ferdinand, que nos va a presentar, digamos, su libro que apareció en 2019 en Le Seuil, una ecología decolonial, pensar la ecología a partir del mundo caribeño. Y eso faltaba un poco, ¿no? El Caribe en todas nuestras discusiones. Malcolm Ferdinand es interesante porque es formado como varios ponentes antes, ¿no? De ingeniero, pero tiene un doctorado en ciencias políticas y ahora trabaja en la Universidad de Dauphine, en el Centro Nacional de Investigación Científica, y digamos es un especialista de lo que se llama el Atlántico Negro. Él viene un poco de la filosofía política también y plantea, digamos, estas nuevas ecologías que podríamos llamar ecologías decolonial, y hizo muchos trabajos también famosos sobre el clordecón, que es otra parte de su trabajo. Malcolm Ferdinand, welcome, bienvenido, bienvenue. Ahora tú puedes empezar. Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Buenos días. Je tiens d'abord à m'excuser de présenter en français et non en espagnol pour nos collègues. Je tiens à remercier toute l'équipe du colloque pour l'invitation qui m'a été faite, mais aussi pour les efforts que ça demande d'organiser un colloque dans ces conditions-là. Et voilà. Et je tiens aussi à m'excuser auprès de mes collègues, notamment Libertad Chavez et Alexis Sierra, parce que j'ai une réunion en fait à 5 heures que je vais rater un peu, mais qui fait que bon, on pourra pas échanger comme j'aurais voulu le faire. Mais on croit en ce que le temps sera long et que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer et d'échanger. Donc voilà. Alors je vais essayer de parler une quinzaine de minutes pour présenter quelques idées de mon livre. J'avais préparé une petite présentation. Normalement, vous allez la voir bientôt. Hop. Hop. Est-ce que vous la voyez? Parfait. D'accord. Donc, voilà, je ne vais pas revenir sur mon parcours puisque David en a déjà parlé. Mais juste dire ceci, que effectivement, tout mon travail part de ce positionnement, de ce que j'ai appelé être en pleine tempête, et une pensée depuis l'espace caribéen. Donc derrière ce cyclone, vous voyez les dessins de l'arc caribéen et la Martinique. Donc je suis martiniquais, c'est-à-dire que j'ai grandi et vécu là-bas, et ma famille y vit encore. Et c'est depuis cet espace de tempête, à la fois environnementale, mais aussi sociale et politique, que j'essaie de penser le monde et la Terre, qui pour moi sont au cœur de l'écologie. Et vous avez cette phrase qui constitue le début de mon livre, qui est une phrase d'Aimé Césaire, dans une pièce qui s'appelle La Tempête, une réécriture de Shakespeare, où il dit ceci: « Bien entendu, nous ne sommes qu'un fétu de paille dans cet océan déchaîné, mais messieurs, tout n'est pas pour autant perdu, il n'y a qu'à tâcher de gagner le centre de la tempête. »
Et voilà ce que je propose aujourd'hui, tout simplement, de gagner le centre de la tempête, en tout cas, à partir de ce livre. Rapidement, il y aura 4 moments dans ma présentation. Un premier moment sur le contexte depuis lequel nous parlons aujourd'hui. Puis, les 3 moments suivants sont 3 propositions centrales, en tout cas de mon livre, celui de la double fracture coloniale et environnementale de la modernité, puis celui d'une pensée depuis la cale de la modernité ou depuis le bateau négrier, et enfin cet horizon d'une écologie décoloniale, voire d'une écologie du monde, ce que je vais détailler un peu plus tard. Ça constitue à peu près les parties de mon livre. Alors, peut-être avant de commencer, il faut quand même prendre acte du moment dans lequel nous nous trouvons. Et là, c'est juste quelques éléments de ce moment, ce n'est pas tout. Nous sommes bien sûr en pleine pandémie, une pandémie qui ne touche pas tout le monde de la même façon. On sait très bien que les populations marginalisées, y compris les populations racisées, sont surexposées et vont avoir une surmortalité par rapport à ça. Mais parmi les éléments que je voulais souligner, il y a ces 4 éléments-là qui sont importants dans les conditions de production de connaissances, y compris sur les questions écologiques, y compris sur l'écologie politique. Nous sommes en France, notamment en Île-de-France, dans une université qui a une stratigraphie socio-ethnique et raciale de sa composition. Entre le personnel du nettoyage, le personnel qui sert le repas à la cantine, le personnel qui va faire les photocopies et les enseignants, on voit très bien qu'il y a une stratigraphie. Je voulais mettre une photo, mais finalement, j'ai choisi de ne pas la mettre. Donc voilà, je passe là-dessus. Alors, comme je ne vous vois pas et je ne vois pas vos têtes, si jamais il y a un moment donné, je vais trop vite ou il y a quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement me dire à l'oral parce que je ne vous verrai pas. Il faut quand même prendre acte du fait que nous sommes dans un moment où on porte atteinte, où l'université et la production académique, la pensée critique est attaquée. Nous avons eu cette loi qui vient de passer, qui, en préambule, la LPPR, qui non seulement précarise les universitaires, mais aussi exige que l'exercice académique soit fait dans le cadre des des valeurs de la République. Nous avons aussi des attaques, mais répétées sur le champ de pensée critique, que ce soit en études de genre, en études intersectionnelles, en études des questions de racisme, de discrimination, des questions coloniales, post-coloniales. Le dernier en date était ce qu'on appelle le manifeste des 100. Et enfin, nous sommes aussi dans un État qui quand même a des relents fascisants, en fait, hein, quand on voit qu'il y a un décret, qu'il y a 3 décrets qui ont été passés cette semaine, la semaine dernière, qui autorisent la police et la gendarmerie à ficher des personnes pour des opinions politiques ou des convictions philosophiques. Je crois que c'est extrêmement grave et qu'il faut prendre acte de ce mouvement. Nous sommes aussi dans le cadre d'un racisme systémique et symbolique. À gauche, vous avez la photo du lynchage de Michel Zecler du 21 novembre 2020. Lynchage dont il a pu dont il a pu s'en sortir, en tout cas ne pas être en prison précisément parce qu'il y avait une caméra dans son studio. C'est un producteur de musique. Nous sommes à Paris, dans le 17e arrondissement. Nous sommes aussi face à un espace public qui peine à vouloir en tout cas proposer un autre imaginaire collectif de ces habitations. Vous avez à droite une photo d'une statue de Jean-Baptiste Colbert, qui est un des premiers rédacteurs du Code noir, le texte juridique qui encadrait la relation entre les maîtres esclavagistes et les personnes en état d'esclavage depuis 1685. Sachant que cette statue est devant l'Assemblée qui a elle-même voté la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bon. Mais nous sommes aussi dans un moment où on est face à un déni systématique du racisme et des violences policières. Vous avez la phrase d'avril 2019 du président de la République où il dit qu'on ne peut pas parler de répression ou de violence policière parce que ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Vous avez en juillet 2020 le ministre de l'Intérieur, notre actuel ministre de l'Intérieur, qui dit que quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe. Et il prononce ces paroles un mois après que nous ayons appris que les derniers mots de Cédric Chouviac, qui était un livreur qui est justement mort étouffé sur le coup de violence policière,
avait dit ces derniers mots, j'étouffe, j'étouffe. Et enfin, la photo que vous voyez en bas à droite, c'est une photo de syndicats et de police qui protestent le fait que des manifestants aient dénoncé des violences policières. Ils protestent cela en jetant leurs menottes par terre. Et encore ces dernières semaines, on va dire, enfin ces dernières semaines, les syndicats de police protestent encore. Et pourquoi je parle de tout cela? C'est que tout cela n'est pas en dehors du contexte dans lequel on peut avoir une pensée politique ou une pensée de l'écologie politique, et n'est pas sans influencer les possibilités de personnes, notamment marginalisées, à présenter, proposer en France une pensée de l'écologie politique critique. Bon, voilà. Et c'est précisément ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, non sans difficulté, et le contexte n'est qu'une partie de ces difficultés, mais euh, j'ai voulu proposer une pensée de l'écologie en faisant un ensemble de décalages par rapport à des formes d'écologie politique que je ne vais pas dire classique, mais je veux dire ça peut-être un peu mainstream, en tout cas une façon mainstream de penser les questions écologiques. Et j'ai voulu le faire à partir de, on va dire, 3 propositions. La première, qui est celle que je vais aborder ici dans une partie, est le constat de ce que j'ai appelé une double fracture de la modernité, et pour bien préciser, une fracture coloniale et environnementale de la modernité. Dans la photo ici, vous avez une peinture de l'Arche de Noé, et vous verrez pourquoi j'ai mis cette figure-là pour pouvoir parler de cet imaginaire, de cette double fracture. Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends par double fracture de la modernité? Je m'explique. D'abord, donc ici, vous avez, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, mais vous avez ce qu'on peut appeler la fracture environnementale, qui est une fracture qui a été très bien repérée par un ensemble d'anthropologues, une fracture qui établit une hiérarchie entre nature-culture, environnement, société, écologie et politique. Et d'une certaine façon, on peut dire que beaucoup de pensées de conservation, de préservation et de certains mouvements environnementalistes ont voulu inverser cette hiérarchie de valeurs qui plaçait un homme au-dessus de la planète, l'humain au-dessus de l'environnement, ainsi de suite. Ce que ce tableau qui est dans mon livre pointe, c'est que dans ce mouvement d'inversion, on va dire, de valorisation verticale, il y a eu une forme d'homogénéisation où on a assimilé en fait un certain type d'homme à l'humain et qu'on a occulté un ensemble de, on va dire, différents groupes, différentes constitutions, différentes conditions bien portant, différentes affinités, confessions, et qu'en fait on a vraiment simplifié la chose, et dans certaines discussions et slogans encore en vogue aujourd'hui, pardon, on voit cette même homogénéisation. Mais pareil, en haut, il y a aussi eu une homogénéisation de ce qu'on entend par environnement. Quand on dit protéger l'environnement, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement vague. Extrêmement vague. De quoi parle-t-on? Et on voit que certains thèmes, certains éléments vont apparaître, vont avoir une position beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que d'autres. Quand on parle, est-ce qu'on parle des animaux quand on parle de l'environnement? Et quand on parle de l'environnement, est-ce qu'on parle de ces forêts, montagnes, de ces parcs, de ces safaris, de ces espaces glaciers, ou est-ce qu'on parle des villes, nature urbaine, des plantations, des champs de pétrole, des banlieues, etc. Quand on parle d'animaux, est-ce qu'on parle des ours blancs, des baleines, des éléphants, ces animaux nobles, ou est-ce qu'on parle en fait du bétail, de ce que l'on mange dans nos... Enfin, ce qui est élevé de manière, en tout cas, intensif. Voilà. Alors évidemment, il y a tout un champ de l'écologie politique, y compris et surtout en Amérique latine, l'écologie politique critique, qui a voulu associer les deux, c'est-à-dire à la fois proposer une critique sociale, notamment en termes d'égalité sociale, de justice sociale, aussi de féminisme, d'égalité de genre, à l'exigence d'une préservation des conditions de vie. Cependant, ce que j'ai constaté depuis mon expérience de Martiniquais en France hexagonale travaillant ces questions, c'est qu'il y a quand même une
évacuation ou un effacement, une marginalisation d'une autre fracture qui est la fracture coloniale. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'évacuation de ce que l'histoire coloniale et esclavagiste, y compris de la France et de l'Europe, donne à penser au sujet de la terre et du monde. Et cette deuxième fracture que je représente ici, la fracture coloniale, reproduit un peu le même schéma, mais du côté, on va dire cette fois-ci, des pensées des mouvements anticoloniaux, décoloniaux, antiracistes. C'est-à-dire que depuis plus de 500 ans, mais surtout depuis les mouvements anticoloniaux, postcoloniaux, décoloniaux, euh, à la fois dans la pratique et dans la théorie, un ensemble de personnes tentent d'inverser cette hiérarchie des valeurs qui a été mise en place entre établissant un colon au-dessus d'un colonisé, un espace dit métropolitain au-dessus d'un espace dit la colonie, et que ces groupes et ces personnes qui vont remettre en cause, notamment par exemple Dipesh Chakrabarti, mais on peut penser à Susan Bachchandian ou bien d'autres, ont parfois, ont peut-être, pour d'autres, eu tendance à homogénéiser finalement tout ce qui compose ce qui va être associé au colonisé et tout ce qui compose ce qui va être associé au colon. Qu'en fait, toutes ces affaires-là sont vraiment très complexes, qu'il n'y a jamais juste un seul colon, il y a des groupes, il y a des pauvres, des riches, des hommes, des femmes, des bien portants, de part et d'autre. Certes, d'autres courants comme l'afroféminisme et peut-être ici aussi la pensée décoloniale tentent de garder l'échelle verticale et l'échelle horizontale ensemble. Ce que j'appelle la double fracture coloniale et environnementale de la modernité, c'est vraiment cette séparation entre les deux pans, les deux fractures. C'est-à-dire qu'on va trouver un ensemble de penseurs, de militants, d'éditions critiques, de livres, d'articles qui vont s'attaquer à cette fracture environnementale, à comment faire, comment traverser ce siècle, comment faire face à ce qu'on appelle l'anthropocène, par exemple. D'un autre, il va y avoir un ensemble de mouvements qui vont, eux, s'intéresser à ce legs colonial, ce que cela comporte dans l'imaginaire, ce que cela comporte comme perpétuation d'une forme de marginalisation sociale, de non-accès au logement, à l'emploi. Et finalement, très peu de liens se font entre les deux. C'est ça, la double fracture. Et ce lien, et cette absence de lien, cette absence de dialogue, cette absence de rencontre est extrêmement dommageable pour penser l'écologie politique, en tout cas celle que je pense nécessiterait d'advenir aujourd'hui. Alors, comment se manifeste cette double fracture environnementale? Elle se manifeste de plusieurs façons. Peut-être l'une des choses les plus remarquables quand on vit en France hexagonale, c'est finalement l'extrême manque de diversité au sein des arènes universitaires, académiques, militantes, où se posent, se pensent les questions écologistes, les questions écologiques. Au final, dans ces arènes, on voit quand même qu'il y a un effacement de l'imaginaire colonial. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cet effacement? Quelles sont les conséquences de cet effacement? Au moins deux conséquences sont à noter. La première, c'est qu'on va nourrir des méfiances de part et d'autre, où finalement certains groupes vont dire bah, écoute, les écologistes, ce sont des personnes un peu de classe moyenne, bobos, blancs, qui n'ont pas vraiment les mêmes problèmes que d'autres personnes de banlieue peuvent avoir avec la police, par exemple. Et sous-entendu que les écologistes ne vont pas se soucier de ces populations-là. Il faut par exemple avoir en tête les difficultés que les partis écologistes ont à prendre position sur ces questions de violence policière, sur ces questions de racisme, etc. Mais l'autre raison pour laquelle on trouve cette absence, c'est aussi une forme d'irresponsabilité. C'est-à-dire que le fait de nier ou de ne pas reconnaître finalement le passé colonial, c'est une manière de ne pas en être responsable. Je prends beaucoup plus de temps que je pensais, donc je vais aller un peu vite sur le reste, mais pour donner quelques exemples, parce que c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, dès lors qu'on pense l'engagement de la France face à la question écologique, il est évident dans l'imaginaire collectif que la France à laquelle on se réfère est la France hexagonale.
celle qui est visible par la carte de gauche. Or, la France est constituée d'au moins 13 territoires dits d'outre-mer, dont la Martinique, dont je suis un des ressortissants. Ici, vous avez une carte des 13 territoires dits d'outre-mer, et je vous assure que chaque fois que je fais une présentation, c'est assez rare les personnes qui peuvent me citer les 14, enfin, tous les territoires d'outre-mer. Mais pourquoi c'est au-delà de l'enjeu politique du fait que ce sont des citoyens français qui habitent dans ces territoires et qui ont droit aussi à une même reconnaissance ou une même participation au sein du récit, du récit de la nation française, c'est que ces espaces sont aussi extrêmement importants en termes de biodiversité et de contenu écologique de la France. Il faut savoir que la France, que 80%, enfin plus de 82-3% de la biodiversité française se trouve dans les zones dites d'outre-mer, que la France aujourd'hui est le deuxième pays en termes de zones économiques maritime exclusive. C'est la EEZ, Exclusive Economic Zone. Ça veut dire qu'en termes, c'est le pays qui a la surface d'eau, le deuxième pays au monde. Le premier, c'est les États-Unis. Mais si, par exemple, la Polynésie française avec Tahiti devenait indépendante, la France passerait du rang 2 au rang 13. Si la Nouvelle-Calédonie aussi devenait indépendante, elle passerait au rang 17. Donc quelques enjeux, voilà. Mais quand on pense aussi... voilà, c'est là que je voulais en venir. Quand on pense aussi aux fondateurs, aux pères fondateurs qu'une certaine philosophie de l'environnement se donne comme étant voilà, les premiers à avoir pensé, théorisé, écrit sur cette question environnementale. Un ensemble de noms viennent aux États-Unis, Thoreau, Rachel Carson, John Moore, de Leopold, Arne Næss, qui est norvégien mais qui a aussi travaillé pas mal aux États-Unis. Ça, c'est une première chose. Mais ce que je veux juste pointer dans cette slide, c'est qu'au moment où, ce qui est occulté, c'est qu'au moment où ces personnes vont écrire, vont produire des discours, vont travailler cette question, il y a en même temps, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont fait ça, mais il y a en même temps une organisation sociétale qui systématiquement va mutiler le corps de celles et ceux qui pourraient aussi s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fait qu'une certaine catégorie de la population peut écrire, dire, parler de la Terre, se représenter la Terre, et on refuse la dignité, on refuse l'accès à ces mêmes opportunités d'éducation, d'écriture, etc. Là, c'est pour le cas, on va dire, états-unien, mais on pourrait dire la même chose pour le cas français. Alors, la photo des mains coupées qui est lors d'une présentation que je faisais en Belgique pour aussi euh, rappeler cette histoire, mais que au moment où on va célébrer une importante critique de la technique, notamment avec André Gortz, André Charbonneau, Jacques Ellul et Gunther Anders, ou alors avec des philosophes français, Jean-Jacques Rousseau ou Pierre Poivre, pendant cette même période où ces personnes ont pu produire, écrire, avec leurs difficultés propres, il y avait cette entreprise impériale qui détruisait systématiquement les possibilités de vie et de vie digne de l'ensemble de peuples autochtones sur la Terre. Dernier exemple en date, vous avez tous peut-être vu cette photo qui est en fait qui est symbolique, mais de l'exclusion de cette militante de l'Ouganda, la jeune Vanessa Nakata, qui en fait lors d'une photo de l'AFP après le sommet de Davos, a été écartée de cette image, en fait, où on peut parler, où ces militantes vont s'exprimer sur le climat. Et ce qui est intéressant, c'est que le photographe explique qu'il a voulu écarter Vanessa Nakata pour des questions de composition de l'image. Et Vanessa Nakata, qui ne comprenait pas, bien sûr, elle était choquée parce et ce sont ses mots. Elle dit, quand on m'a exclu comme ça, j'ai compris qu'en fait, à travers moi, c'est tout un continent, ce sont des peuples entiers qu'on exclut, et j'ai compris ce que c'est que le racisme. Alors, une question que j'avais envie de poser à des spécialistes de l'écologie politique de l'Amérique latine, c'est
question de savoir, est-ce que l'écologie politique de l'Amérique latine, ou les travaux sur l'écologie politique de l'Amérique latine, reproduisent cette même fracture ou pas? C'est une question que je pose, je pense que en discussion, vous pourriez répondre. Je suis à 22 minutes et j'avais prévu 3 autres parties. Donc, je vais faire peut-être juste 2-3 minutes sur une partie, et je vais m'arrêter là pour avoir place sur la discussion. Mais le geste théorique principal que je propose dans ce livre, c'est un déplacement. Un déplacement du point à partir duquel on va penser non seulement l'écologie, mais la Terre et le monde. Effectivement, à la différence d'un Jean-Jacques Rousseau, qui se balade dans les forêts et écrit les rêveries du preneur solitaire, à la différence d'un Henri David Thoreau, à la différence d'un Aldo Léopold, à la différence d'un Arnonès, j'ai choisi comme scène conceptuelle de la pensée d'une écologie politique, non pas la scène d'un homme blanc qui se balade tout seul dans une nature dite vierge, mais dans la scène sociale politique d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont enchaînés, asservis dans la cale du navire négrier. Et pour aller vite, ce que cela me permet de faire, c'est de proposer une critique à ce que j'ai appelé un environnementalisme classique, avec un ensemble de termes, les thèmes anthropocène, Arche de Noé, promeneur solitaire, et ce déplacement qui reprend l'imaginaire, les histoires, les cultures, les arts, en fait, de résistance créés par ces personnes notamment qui ont été transbordées d'Afrique vers les Amériques, me permet de proposer d'autres conceptualisations de l'écologie, notamment une qui ne fait pas fi, qui n'occulte pas, qui n'efface pas le racisme, qui n'efface pas le legs colonial. Donc, au terme anthropocène, j'oppose et je développe des concepts comme celui de négrocène. Je reprends celui de plantationocène de Donna Haraway et Anat Singh. À l'imaginaire de l'Arche de Noé, peut-être qu'on pourra revenir au niveau de la discussion, je propose l'imaginaire du navire négrier. Et j'essaie de mettre en exergue d'autres termes, d'autres acteurs qui ont souvent été occultés de l'écologie politique, notamment le cas des marrons et des marronnes. C'est un tableau aussi que vous trouvez dans le livre. Et je vais à la conclusion parce que sinon, on va pas avoir de temps. Ce que ça permet de faire, c'est de rendre visibles d'autres acteurs qui, tout autant que ces représentants classiques, on va dire, de l'écologie, ont participé, ont nourri, ont lutté, peut-être même plus que d'autres, en tout cas au prix de leur vie, pour un monde vivable, à la fois socialement, politiquement, mais aussi environnementalement. Voilà. Écoutez, je crois que vous connaissez tous Francia Marquez, et là, c'est une traduction, donc je ne vais pas lire l'extrait de sa réception du prix Goldman pour l'environnement. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que dans un même texte, elle lit finalement l'héritage non seulement de la colonisation, mais précisément de l'esclavage des Noirs en Amérique, à sa lutte féministe et écologiste pour préserver ces communautés, préserver ces espaces de vie. Donc je finis, j'avais prévu beaucoup trop de temps, mais l'idée est vraiment, à travers cette écologie décoloniale, de pouvoir proposer une critique qui associe souci, préservation de l'environnement et en même temps exigence d'émancipation, exigence d'égalité postcoloniale, décoloniale et égalité de genre. Je propose de m'arrêter là pour avoir un peu de place pour la discussion. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Malcolm, pour cette présentation. Aussi d'avoir réintroduit les questions universitaires que j'avais évoquées dans mon introduction. Je pense que c'est important, en effet, pour la production du savoir, de rappeler dans quelles conditions on produit notre savoir universitaire. Sur le chat, Malcolm, tu vas pouvoir le lire, le chat de Meet. Il y a déjà beaucoup de discussions sur la présence en Amérique latine d'une écologie décoloniale, finalement, avec des racines profondes. Alors, j'ai une remarque de Denis Chartier qui rappelle que le premier marque
le dernier pays amazonien à avoir créé un parc dans cet écosystème, c'est la France en Guyane. Et une question de Pablo Prado qui demande est-ce que votre livre fait référence à Frantz Fanon dans l'écologie politique caribéenne? Mais je propose de reprendre les questions qui sont dans le chat. Voy a hablar en español, tal vez mejor, porque yo creo que más importante es el diálogo con los representantes de la ecología política latinoamericana. Entonces, no sé si Raquel o Gabriela quieren agregar directamente una discusión, empezar una discusión con Malcolm. Tal vez, Raquel, te escuchamos. Sí, hola Malcolm, gusto de conocerte y ver que compartimos muchas ideas comunes y visiones comunes. Espero que me entiendas, español sí. Mi pregunta es, la ecología política de Martinica, ¿cómo podrías o cómo piensas tú que podría integrarse con el resto de nuestro continente? Porque también tenemos nuestros problemas coloniales, por un lado Brasil, por un lado la parte andina, etcétera, ¿no? Para hacer algo comparativo o tal vez para también intercambiar y comunicarse y enriquecernos mutuamente, ¿no? Porque racismo y colonialidad es la misma en todas partes, solamente en cada lugar con características especiales, ¿no? Tenemos al frente siempre el varón blanco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo verías tú para integrarnos un poco más? Comment faire pour que c'est la discussion, Malcolm, oui, entre les approches décoloniales de l'écologie, qu'elles soient andines ou mexicaines ou amazoniennes, puissent se connecter avec vos discussions plus caribéennes? Alors, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Mais dans la question, il y a déjà des éléments de réponse. Je crois qu'il y a des éléments spécifiques dans l'histoire du colonialisme en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Ce qui m'a frappé dans mon cheminement, c'est que dans la pensée écologique de l'Amérique du Sud, il y avait quand même une place très importante accordée à tout ce qui est proposition d'un ensemble de communautés autochtones, voilà, de l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud. Ce qui se passe dans la Caraïbe, c'est qu'une partie, ou en tout cas la majeure partie des peuples autochtones précolombiens ont été en partie, pas complètement, mais en tout cas décimés, ce qui fait qu'il y a la nécessité, en tout cas c'est ce que je propose dans mon livre, de penser une écologie politique à partir de ces troisièmes termes de la modernité. C'est-à-dire ni moderne, ni autochtone, mais à partir de ces troisièmes termes, de ces personnes qui sont dans la cale de la modernité, c'est notamment africains, noirs, transportés. Alors, effectivement, pardon, c'est mon... Hop. Effectivement, ce qui se passe pour la Martinique, alors, ce qui se passe pour la Martinique, c'est que en tant que territoire non souverain de la France, on reste dans une perspective où on va souvent pouvoir dialoguer beaucoup plus avec l'Hexagone qu'avec les territoires autour, au sein même de la Caraïbe, et avec les territoires ou les pays de l'Amérique du Sud. Et donc, j'espère que cette conversation pourra donner lieu à d'autres discussions, notamment entre nous, avec plaisir. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que l'écologie décoloniale que je propose n'est pas une écologie qui serait uniquement depuis la Martinique. C'est que l'écologie décoloniale se mène aussi depuis l'Hexagone. L'image que je prends d'un monde comme un navire, c'est que un navire négrier avec sa cale, c'est que l'écoutille, la porte qui permet d'aller dans la cale, elle se brise des deux côtés. Elle se brise de ceux qui sont à l'air libre sur le pont et se brise aussi de ceux qui sont enchaînés dans la cale. Alors, l'une sur le fait que Jason Moore, dans sa notion d'écologie monde, porte déjà d'une certaine manière cette dimension critique et décoloniale.
et une autre remarque de Mina Kleisch qui dit que est-ce que ça ne reflète pas aussi des mondes académiques qui fonctionneraient différemment dans les Nords et dans les Suds? Alors, Jason Moore, effectivement, propose une critique qui se veut, en tout cas, qui part historiquement de cette histoire coloniale. Je ne sais pas si sa critique est décoloniale à Jason Moore, personnellement, et d'autre part, je trouve que l'enjeu de tout ça est la rencontre. C'est-à-dire, ce que je trouve dommageable dans l'approche de Jason Moore, c'est qu'il ne va pas nécessairement faire appel, citer, penser avec les penseurs qui sont issus de ceux qu'il dit qui ont été dominés. Je sais pas ce qu'il fait du marxisme haïtien, je sais pas ce qu'il fait du black marxism, et du coup, il y a certaines difficultés que j'ai retrouvées chez d'autres éco-marxistes qui vont vouloir interpréter mieux que les personnes dominées leur situation. Voilà, c'est dit. C'est dit. Sur la remarque de Mina Kleisch, je suis complètement d'accord qu'il y a des mondes académiques qui fonctionnent différemment, mais qu'il y a aussi un problème, et c'est le problème que j'ai voulu soulever en passant du temps sur l'université, c'est qu'il y a une université qui n'est absolument pas neutre dans sa constitution et qui, au contraire, refuse activement l'émergence de certaines pensées, de certaines approches critiques, et que tout cela n'est pas sans affecter la manière dont un jeune étudiant qui est dans des relations de pouvoir avec des supérieurs, des chercheurs, des directeurs, etc., va trouver son chemin. Parce que quand un étudiant dit « Ah ben ouais, ben moi ça m'intéresse de voir ce que ça fait l'histoire coloniale de mon pays », qu'on lui dit « Attention, si tu vas étudier du décolonial, en fait, tu vas être avec ceux qui légitiment l'assassinat de Samuel Paty. » Enfin, c'est quand même grave ce qui se passe. C'est quand même grave. Voilà. Alors, peut-être deux points. L'un qui est posé par Claude Le Gouil demande, pour rendre la chose un peu plus complexe, je pense que tous ceux qui connaissent, todos los que conocen América Latina van a ver correspondencia. ¿Qué hacer del caso de Nueva Caledonia, donde la extracción minera financia en parte el proyecto emancipatorio, digamos, lo que pasa a veces en América Latina también, ¿no? Il y a aussi de l'extraction minière, par exemple, qui peut être faite par des populations autochtones. Donc, comment penser ce cas de la Nouvelle-Calédonie, Malcolm, où parfois l'extraction minière est aussi capable de financer des projets émancipateurs? Je pense que c'est un cas intéressant, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec d'autres collègues, on crée un centre qui étudie les questions d'écologie politique depuis les Outre-mer, qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde, Centre d'études des écologies politiques des Outre-mer, que la dernière séance de séminaire qu'on a fait, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, et la première chose que je dirais, c'est qu'il ne faudrait pas avoir le regard colonialiste qui dit, bon, toute exploitation minière est qui voudrait interdire à un peuple de faire usage, dans une certaine mesure, de l'exploitation minière. Sachant qu'aujourd'hui, l'exploitation minière n'est pas nécessairement uniquement celle du peuple kanak, mais qu'elle profite énormément aussi à l'État français. Même si cela pose beaucoup de questions, évidemment. Tal vez podrías regresar un poco para terminar sobre la plantación, ¿no? La plantación como otra figura aparte del arco de Noé, ¿no? Tu n'as pas beaucoup parlé de la plantation aussi comme un lieu vraiment pour penser l'écologie politique caribéenne.
Effectivement, la plantation est extrêmement centrale, et elle est centrale non seulement par ce qui se passe à l'intérieur, mais par la manière dont elle régit, dont elle agence ce qui se passe à l'extérieur de la plantation. Ce qui fait que le plantationnocène, en tout cas le monde transformé en plantation, n'est pas seulement cet espace, ce périmètre, mais c'est toute l'organisation du monde qui va soudainement transformer des êtres humains, des écosystèmes en ressources, en matériel pour pouvoir finalement aboutir à l'enrichissement d'une petite partie des hommes sur Terre. Et pour moi, la plantation, elle ne commence pas uniquement dans les champs de canne, elle commence depuis le navire négrier. Et je vais finir là-dessus. L'Arche de Noé, qui est une figure imaginaire extrêmement prégnante et importante dans l'écologie, en tout cas dans la pensée environnementale, qui est une histoire extrêmement violente, celle de la sélection, de qui va être sauvé, qui va être abandonné, et qui surtout occulte finalement la violence à l'intérieur du navire, de comment on s'organise, de comment on vit, de comment... Et la Caraïbe est imprégnée par cet autre navire annonciateur de monde, ou en tout cas de non-monde, qui est le navire négrier, et qui a cette particularité de partir depuis les conditions sociopolitiques, de partir depuis... on ne peut pas faire comme cela a été fait avant, notamment indépendamment de leurs travaux importants, mais de Rousseau et Thoreau, qui disent, bon, je commence par m'extraire de la société, je commence par m'extraire de mon climat sociopolitique, et là, je pense environnement. Non, au contraire. Et c'est pour ça que, en tant qu'universitaire ou chercheur, il est important de partir de là. Combien de fois en France, en Île-de-France, je vois des chercheurs qui arrivent, qui vont traverser la porte de l'université, qui vont être accueillis par une personne arabe ou noire qui va chercher et qui va garantir leur sécurité, qui vont aller à la cantine, qui vont être servis par des Antillais, qui, avant d'entrer dans leur bureau, va avoir une femme mauricienne qui va nettoyer un peu le bureau, qui après va faire des photocopies, etc. Et puis quand il arrive dans l'espace de l'amphithéâtre, parle comme de la Terre et du monde. C'est pour ça que le discours écologique est important, c'est que c'est pas n'importe quel discours, parle de la Terre et du monde dans une dimension à la fois globale et historique, comme si les expériences, les vécus, les histoires de toutes ces personnes n'avaient aucune conséquence dans la manière de penser le monde. C'est ça que voilà, je souhaite perturber un peu à travers ce livre. Voilà. D'accord, merci. Bon, on va continuer la présentation. Merci beaucoup. Je pense que la discussion reflète aussi en grande partie cette déconnexion de la réflexion caribéenne avec le reste de l'Amérique latine, mais il y a beaucoup d'initiatives en Amérique latine pour essayer de reconnecter ces sphères académiques, en particulier depuis la Colombie, les discussions avec Catalina Toro. Donc je pense que cette reconnexion entre les langues aussi, c'est-à-dire l'Amérique hispanophone, l'Amérique anglophone, l'Amérique francophone, peuvent mener à des débats très intéressants. Et je pense que la réflexion décoloniale depuis les mondes indiens ou indigènes et la réflexion d'une écologie noire, peut-être comme tu l'amènes, ont beaucoup à se dire également. Donc, bon. Avec plaisir pour continuer ces discussions de manière peut-être encore plus physique et conviviale au prochain numéro. Et je voulais également rappeler, Malcolm, qu'il y a le dernier numéro de Ecologia Politica, la revue, est centré sur les écologies décoloniales, montrant donc l'importance aussi de ces réflexions d'écologie décoloniale en Amérique latine. Donc je vous renvoie tous à ce numéro qui vient juste de sortir de Ecologia Politica, la revue. Merci beaucoup, Malcolm. Ok, bah, bonne continuation et à bientôt, j'espère. À bientôt, Malcolm. Merci. Au revoir. Maintenant, Libertad, à vous. On va donc vous écouter. Libertad Chávez Rodríguez. Voy a pasar al español, perdón, a los traductores que son héroes, porque cambiamos todo el tiempo de idioma. Libertad Chávez Rodríguez, investigadora del CONACYT,
en México y trabaja en el CIESAS, el Centro de Investigación Superior en Antropología Social. Hizo su doctorado en la Universidad de Bremen y ha trabajado, digamos, perspectiva de género, interseccionalidad, conectándolo con los temas de medio ambiente, de cambio climático, de riesgo. Y entonces yo creo que su ponencia nos va a exponer un poco estas conexiones entre estas dos esferas de la investigación en una ponencia que se llama El feminismo crítico en la ecología política y la adaptación al cambio climático. Libertad, te escuchamos. Muchas gracias, David, por la presentación y bueno, también quisiera agradecer a Gaby Merlinski por la invitación a este evento y a todo el equipo organizador, porque realmente han sido 2 días pues realmente emocionantes y enriquecedores y que dejan muchas preguntas y retos intelectuales y también para la práctica. Quisiera compartir mi presentación. Espero que funcione. Habla tal vez un poco más fuerte si es posible, Libertad. Gracias. Sí, sí. Perfecto. ¿Se escucha mejor? Ok, muy bien. Espero que funcione la presentación de PowerPoint. ¿Se ve? No, sí, perfecto. ¿Lo puedes poner en full screen, en pantalla? Sí, perfecto, ya, perfecto. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, pues el objetivo de mi presentación es abrir un espacio, como lo decías, David, para reflexionar y discutir sobre la transversalidad de las cuestiones de género e interseccionalidad en el campo de la ecología política. Me gustaría enfocar un campo de problematización en torno a las interpretaciones sobre las políticas de adaptación al cambio climático global. No niego la evidencia biofísica sobre el cambio climático que es innegable actualmente, pero sí se observa una predominancia de ciertas interpretaciones socioculturales sobre este fenómeno, sus causas, sobre sus impactos y la manera de afrontarlos, en concordancia con estructuras de poder dominantes que frecuentemente invisibilizan los aspectos de género implicados. Bueno, me propongo presentar algunas perspectivas feministas críticas, sin duda no de una forma exhaustiva y seguramente habrá otros debates, sobre la adaptación al cambio climático, buscando ir más allá de los nexos ya bastante conocidos entre cambio climático y género, cambio climático y desastres, que se relacionan con las vulnerabilidades y capacidades diferenciadas según el género ante impactos y consecuencias del cambio climático, o bien con aportaciones diferenciadas según el género en la emisión de gases de efecto invernadero. Y la idea es indagar sobre propuestas de análisis que buscan repolitizar y desnaturalizar las narrativas y la investigación sobre cambio climático desde abordajes de género que puedan justamente ser articulados con la ecología política. En particular, pienso... ¿Sí? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Gracias. Sí, ok. Sí. Bueno, una de ellas es la consideración de la adaptación al cambio climático como un curso neutral de acción, un curso indispensable de acción en términos sociopolíticos, incluyendo las implicaciones de género por parte de discursos hegemónicos globales, los cuales pues son retomados y naturalizados por narrativas oficiales y políticas de adaptación. Y bueno, me gustaría abordar 3 debates que me parecen cruciales para esta discusión. En primer lugar, presento posturas feministas que señalan la importancia de evitar posiciones dicotómicas y representaciones victimizantes de las mujeres y que tienen que ver con cuestiones de justicia climática y de género. En segundo lugar, el debate sobre el reconocimiento e inclusión de otras formas de conocimiento y voces alternativas, como de las consecuencias políticas del desconocimiento de los impactos del cambio climático en los trabajos del cuidado, además de la urgencia de la participación política con perspectiva de género a todos los niveles. Y en tercer lugar, abordo la necesidad, y en esto pues muy en línea con la presentación de Malcolm antes, sobre la necesidad de incursionar en análisis interseccionales del género con otras categorías de diferenciación, exclusión y discriminación social, entre ellas, por supuesto, raza y clase. Y bueno, en cuanto a lo que Sarah DeWitt ha llamado imperativo de adaptación, esto se relaciona
por una parte con una reelaboración discursiva de la mitigación como adaptación en el discurso sobre el cambio climático durante la primera década del siglo XXI. Por otra parte, es la idea de que tenemos que adaptarnos, digamos, como a un curso de acción neutral, también en términos de género, que es indispensable para la supervivencia humana por parte de discursos hegemónicos globales que son retomados y naturalizados tanto por narrativas oficiales como por medios y por las políticas de adaptación que se traducen en proyectos muy concretos a nivel local y regional, por ejemplo, proyectos de infraestructura para energías renovables, agrocombustibles, reforestación como Red Plus, y que son legitimados por la reducción de CO2, por la captura de carbono y por la promesa de patrones de desarrollo limpio. Este imperativo de adaptación ha sido criticado crecientemente desde las ciencias sociales por estar moldeado por las ciencias naturales y por perspectivas tecnocráticas occidentales. Entre estas críticas tenemos las de Terry Cannon y de Detlef Müllermann y de Sheila Yazanov, por supuesto. Y bueno, la idea, como les decía, es ir más allá de los nexos conocidos entre cambio climático y género. Existen suficientes investigaciones que han hablado sobre el impacto diferenciado del cambio climático y la adaptación al cambio climático según el género en los ámbitos de escasez de recursos relacionada al cambio climático, impactos en salud, en movimientos migratorios, conflictos socioambientales, política climática y desastres relacionados al cambio climático. Y bueno, estos análisis, por supuesto, son la base para las reflexiones que presento a continuación y para la elaboración de posturas feministas críticas. Bueno, en cuanto al primer debate, existen dos temas fundamentales en torno al cambio climático que pienso que deben considerarse en términos de justicia climática y de género. En primer lugar, los niveles de representación de hombres y mujeres, y en segundo lugar, los debates sobre victimización y agencia de las mujeres. En cuanto al primero, existe una baja representación de las mujeres en protección civil, en gestión de riesgos de desastres y en política climática. Y considero que este es un indicador importante de los estereotipos de género prevalecientes y muy arraigados acerca de actividades profesionales típicamente relacionadas con riesgos y fuerza física, mayoritariamente asignadas a hombres. También los mandos altos y puestos de decisión son ocupados generalmente por hombres, esto tanto en las negociaciones internacionales y nacionales sobre el cambio climático, como en la protección civil. También hay una frecuente exclusión de mujeres en estas áreas. Y bueno, esto refleja, por supuesto, el entrelazamiento entre poder y relaciones de género. Y bueno, el riesgo no es tan, bueno, es por una parte ignorar las experiencias de las mujeres, pero también sus intereses políticos y las perspectivas de solución. Por otra parte, tenemos el debate sobre victimización y agencia. Y bueno, aquí retomo a Simar Ora Johnson, que habla de la necesidad de superar posiciones dicotómicas limitantes en las que las mujeres solo pueden ser consideradas como víctimas indefensas o bien como agentes de cambio en situaciones de desastre. Existe esta perspectiva victimizadora de las personas afectadas por el cambio climático, que tienen que ser rescatadas o en el mejor de los casos guiadas, negando o minimizando su capacidad de agencia. Y por otra parte también está la perspectiva ecosistémica, que bueno, se presenta como insuficientemente diferenciada e inadecuada para capturar las múltiples facetas y el dinamismo, la complejidad de las relaciones sociales y de género de los seres humanos. Y bueno, aquí la idea es, digamos, desde una perspectiva feminista, es como esta posición epistemológica de la ambivalencia que es válida, ¿no? que debemos considerarla como una posición válida. Bueno, en segundo lugar, el segundo debate que me gustaría abordar brevemente, dado el tiempo, tenemos que la construcción del conocimiento científico relacionado al cambio climático, considerado como objetivo y universal, se caracteriza también por su notable, perdón, ese fue mi gato, se caracteriza por su notable invisibilización de las dimensiones de género y discriminación de clase implicadas.
por una parte, la baja representación de las mujeres también, una vez más en la construcción del conocimiento científico socialmente legitimado, la falta de reconocimiento e inclusión de otras formas de conocimiento, como el conocimiento ecológico local y el conocimiento de los pueblos indígenas sobre la concepción del cambio en general y sobre la adaptación a condiciones climáticas variables. Y aquí retoma a Susan Crate y a Astrid Ulloa. Incluso en el quinto informe del IPCC se ha hablado de la importancia de estas otras formas de conocimiento. Sin embargo, pues ahí también se dice claramente que es muy difícil incorporarlo y que verdaderamente está amenazado más bien por el cambio climático precisamente. Por otra parte, pues como sabemos, los grados de incertidumbre de las modelaciones climáticas son altísimas y, sin embargo, muchas decisiones en la élite científica son tomadas por consenso y replicadas por instituciones gubernamentales y donantes y aprovechadas por las élites económicas en el sur y norte globales, como lo hemos visto a lo largo de esta mañana, para legitimar la persecución de intereses económicos en concordancia con estrategias y proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático y, bueno, otros, ¿no? Como los ecoturísticos y todo el green grabbing del que hablábamos antes. Es notable cómo las instituciones establecidas, sobre todo en el norte global, enmarcan los debates sobre adaptación en su propio lenguaje, de modo que puedan situarse como proveedores de soluciones como Red Plus, agrocombustibles, mecanismos de desarrollo limpio, captura de carbono, y de esa manera mantienen el poder sobre los mecanismos de financiamiento, sobre las personas y sobre, digamos, el mantenimiento del business as usual. Y esto, pues, por supuesto, responde únicamente a la propia supervivencia de las élites y empresas, ¿no? Y finalmente quisiera mencionar que en el trasfondo del conocimiento científico se encuentra una forma muy específica de entender las relaciones sociales con la naturaleza, basada en nociones androcéntricas de control y dominación de los supuestos recursos naturales, que han sido cuestionadas y criticadas desde los 70 por corrientes teóricas ecofeministas, que con diversos matices establecen un vínculo entre la subordinación de las mujeres y el deterioro de la naturaleza. Y bueno, en concordancia con esto, no voy a entrar mucho sobre la discusión sobre antropoceno, que ya habló de ello Malcolm bastante antes, pero bueno, varias investigadoras han cuestionado nuevamente la interpretación androcéntrica patriarcal que invisibiliza las causas estructurales y las relaciones de poder detrás del concepto de antropoceno, y han propuesto y argumentado la pertinencia de otros conceptos alternativos como capitaloceno, que habla de una era histórica constituida por relaciones de producción y acumulación capitalista, extractivismo y apropiación de la fuerza humana, propuesto por Jason Moore y Donna Haraway, que también lo refiere como chutuluceno, y también discutido recientemente por Astrid Ulloa para el caso de Latinoamérica en 2017. Luego también el otro concepto propuesto por Kate Raworth sobre hombre-seno, y recientemente también el término faloceno propuesto por el grupo venezolano ecofeminista de investigación y acción, la Danta Las Canta, que considera que esta era se sustenta en un entramado de relaciones sociales desiguales, jerárquicas, opresivas y destructivas, que afectan especialmente a las mujeres y a la naturaleza y que son constitutivas de la civilización occidental. La ecología política feminista insiste en la necesidad de reflexividad en la investigación sobre el cambio climático, sobre las relaciones de poder que determinan la generación, situación y distribución y circulación del conocimiento. Por eso me da mucho gusto saber que a continuación va a hablar Paula Serafini sobre estos otros métodos y otras posibilidades como las artísticas, visuales, que permitan explorar percepciones y conocimientos locales e incluir voces no representadas, perspectivas múltiples, divergentes y posiblemente contradictorias. Bueno, y finalmente el tercer debate que quisiera abordar, también breve por el tiempo, es el debate sobre género y cambio climático, que se ha centrado en el análisis de la situación y papel de las mujeres, equiparando en muchas ocasiones género con mujeres. En raras ocasiones se ha hablado del estudio sistemático de los impactos sobre los hombres, o estos solo se anotan al margen. Y esto contribuye, por supuesto, a la normalización y reproducción
de la imagen de las mujeres adultas, adolescentes y niñas como víctimas de desastres y el cambio climático, mientras que el rol de la situación y problemas de los hombres permanecen en gran medida invisibles. Y bueno, esta concentración en las mujeres hace que se pierdan de vista los aspectos relativos al poder y las relaciones de género que se pretenden replantear y reconfigurar. Y bueno, en segundo lugar, la idea de la interseccionalidad, la idea que también plantea Malcolm de que existen diferencias al interior de los grupos de mujeres y hombres como un todo en su conjunto, ¿no? Que no constituyen grupos homogéneos y que es necesario hacer una diferenciación de la vulnerabilidad social que presentan diferentes mujeres y diferentes hombres para ponderar la necesidad, la relevancia, perdón, de los vínculos entre el cambio climático y los aspectos de género. Bueno, el concepto de interseccionalidad justamente puede ayudar digamos, a realizar un análisis diferenciado de la vulnerabilidad frente a los aspectos, frente a los efectos del cambio climático que permita desarrollar estrategias para minorar y aliviar problemáticas específicas de grupos sociales altamente vulnerables. Y pues permite justamente la consideración de fenómenos inseparables en la práctica que están empíricamente relacionados y son mutuamente constitutivos, incluso en términos históricos, como lo vimos en la presentación anterior, tales como el género y la raza. Y bueno, se ha propuesto la interseccionalidad como una herramienta para el abordaje y análisis del cambio climático y la adaptación al cambio climático, y que apunta también a una forma de evitar el esencialismo que se ha criticado tanto de algunos ecofeminismos. Bueno, y finalmente, a manera de conclusión, nada más quería hablar un poco sobre digamos, de dónde provienen estas reflexiones y, bueno, pues, bueno, la idea, digamos, que propongo es considerar como una agenda emergente de la ecología política la solidificación de la articulación de estos trabajos relacionados con género o interseccionalidad, cuyas redes de colaboración operan bajo diversas denominaciones y agrupaciones regionales y epistemológicas, como las que menciono ahí: género y medio ambiente, género y cambio climático, género y desastres, economía política feminista, urbanismo feminista crítico, justicia climática y de género, geografía urbana feminista y diversas formas de ecofeminismo. Y bueno, sobre mi trayectoria o mi posicionalidad también en cierta forma, bueno, tiene mucho que ver mi influencia con mi trabajo en la red temática de colaboración Género, Sociedad y Medio Ambiente en México, liderada por Margarita Velázquez, Verónica Vázquez, Dolores Molina, Beatriz Martínez, Ivonne Vizcarra y Esperanza Tuñón, y también con las conexiones de colaboración significativas con ecólogas latinoamericanas, tales como Astrid Ulloa y, por supuesto, Gaby Merlinsky. Y, bueno, también sin duda influenciadas por los procesos de formación y circulación con mis trabajos de investigación en Alemania, con Inés Vela y con Silja Klepp y Ulrike Rohr, y con algunas colaboraciones en Suecia con Anna Olofsson y Simar Oro Johnson, que sobre todo trabajan en el área de riesgos. Y bueno, la idea es insistir en la importancia de visibilizar, articular y transversalizar las perspectivas de género y de la interseccionalidad en el campo de la ecología política en general y en particular sobre el cambio climático y los desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, Libertad. Casi en tiempo, pero no. El tiempo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Natalia Capellini, que presentó el primer día, te pregunta cómo ves la relación entre género y justicia ambiental a partir de la repolitización del ámbito de los cuidados y del trabajo doméstico, como lo hacen algunos movimientos feministas. Sí, justamente pensaba que justamente es como un debate que me gustaría agregar, ¿no? Precisamente todo lo que tiene que ver con el trabajo del cuidado últimamente, y precisamente a partir de la pandemia ha habido como un boom en términos del reconocimiento y de la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado como trabajo y de lograr una redistribución más justa del trabajo de cuidado.
yo creo que ese es uno de los debates que, digamos, que yo agregaría a esta reflexión, por supuesto. No sé si responde la pregunta. Bueno, digamos que es una agenda emergente de la ecología política urbana o por lo menos de la intersección entre Sí, feminismo, estudios urbanos, estudios del cuidado. absolutamente. Sí, de hecho, estoy participando en un proyecto que estudia los impactos del cambio climático en 3 ciudades mexicanas, Hermosillo, Ciudad de México y Monterrey, que es donde vivo yo. Y precisamente estudiamos como tema central el trabajo del cuidado en 4 ámbitos de acción, en particular sobre impactos en la salud, sobre manejo de residuos, sobre movilidad y sobre el impacto de fenómenos extremos relacionados con, o sea, fenómenos extremos hidrometeorológicos, inundaciones y escasez de agua. Entonces, sí, por supuesto, el trabajo de cuidado es central y otro eje de análisis muy importante es el uso del tiempo. El uso del tiempo. Uso del tiempo, sí, como categoría de análisis central también en este proyecto. Varias personas en el chat dicen que sí, parece que es una perspectiva muy prometedora esta interconexión entre estudios de interseccionalidad y ecología política. Yo tal vez tendría una pregunta sobre cómo se elige el objeto que uno va a investigar cuando hace ecología política, y me parece difícil articular este estudio sobre el cuidado, los subalternos, las mujeres, por ejemplo, en su trabajo doméstico, o cómo lo hizo Malcolm, ¿no? Sobre dar atención a ciertas personas que trabajan alrededor y que no son objetos, digamos, clásicos de la ecología política, y estudios más clásicos, digamos, de la ecología política, que son, digamos, los problemas duros, ¿no? De ecología, de economía mundial, de la acumulación capitalista. Parece que son como dos mundos muy distintos para entrar a la ecología política. No sé cómo lo ves tú. Tal vez interseccionalidad puede ser una manera, pero no sé cómo lo ves. Interconectar estas dos Sí. es muy distinta de entrar a ecología política. Sí, concuerdo contigo que es complejo, pero me parece que precisamente estamos hablando de asuntos de poder, ¿no? Y precisamente el considerar, digamos, el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado como un campo o una forma de trabajo desvalorizada, ¿no? Es parte también de las relaciones de poder constitutiva, ¿no? Entonces, digamos, esta idea clásica de feminista de que lo privado es político, ¿no? Entonces, justamente creo que por ahí va también, digamos, la conexión con la ecología política, ver precisamente la división sexual del trabajo, retomar esa categoría, digamos, como una categoría de análisis político. Y creo que la pandemia nos ha ayudado a visibilizar enormemente la importancia, lo constitutivo que es para la vida y para el funcionamiento, para el bienestar, justamente todo este trabajo que está en la base de reproducción social, ¿no? Bueno, digamos desde una perspectiva más marxista o trabajos de cuidado, care work, ¿no? Que también se ha estudiado mucho últimamente. Muchísimas gracias, Libertad, con esta Gracias nuevamente por la oportunidad. Quiero mencionar que Andrés Oscar León, que habló ayer sobre Costa Rica, él llama mucho la atención de agregar una entrada a trabajo a la ecología política, y es uno de sus grandes temas en realidad, de conectar todos los estudios de sociología, de antropología que entran por realmente el trabajo con la ecología política. Así que hay ciertas correspondencias tal vez que se podrían mantener. Vamos a pasar a la próxima ponencia y les voy a pedir tal vez que sea más bien Alexis Sierra antes de Paola, porque me pareció, perdón, pero al último momento que podía ser más de continuidad entre Libertad y Alexis en su presentación. Alexis, me dijiste por el chat que podías acceder. Vale. También Paola, así que gracias los dos y vamos a escuchar a Alexi.
Durante el tiempo que Alexis se prepara con su PowerPoint, quería solamente presentar a Alexis, que es profesor de geografía en el Instituto de Investigación sobre el Desarrollo en Francia. Su laboratorio es Prodigue, un laboratorio muy famoso de geógrafos que me rodean por ahí en la sala. Sus temas de investigación precisamente por eso son conectados con lo que acabamos de escuchar, que son, digamos, a la vez metropolitización, ¿no? Los procesos de metropolización, las márgenes urbanas y los cambios globales que sean riesgos en las periferias de las zonas de la urbanización del sur, vulnerabilidad de estas periferias urbanas. Alexis, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Je te donne la palabra, Alexis. Gracias, David. Gracias a los organizadores y a todos. Y un gusto de estar con vosotros desde Túnez, porque estoy en Túnez en este momento. Bueno, así que aquí es un poco de historia que les voy a hacer, planteando este vínculo entre ecología política y riesgo, porque yo cuando empecé mi tesis de doctorado, todavía no se hablaba de ecología política, pero sí los vínculos son estrechos entre los dos temas, como les voy a hacer, así que les voy a hablar. Así que hay aquí un poco de historia que les voy a plantear. Primero, justo presento mis temas de investigación, que son sobre riesgo y manejo de riesgo, en esta parte en Quito, en Ecuador, y en Lima, en Perú. Bueno, ya ahora pasé a otros trabajos de campo, pero en este tema del riesgo y de la ecología política me pareció importante recordar estos trabajos de campo, ¿no? Lo que planteé es el vínculo entre el riesgo, el medio ambiente urbano y el tratamiento de espacios urbanos, y viendo cómo el riesgo es un instrumento para territorializar las márgenes, para incluirlas en una norma urbana dominante. Y de ahí ver que el manejo de riesgo es un instrumento de poder frente a poblaciones marginadas. Aquí lo ilustré con algunos ejemplos de Quito, donde hubo todo unas obras que sirvieron a tratar las vertientes del Pichincha para fijar un límite entre el urbano y el no urbano, y este límite entre el urbano y el no urbano fue definido por el riesgo. Algo como si, de cierto modo, río arriba hay riesgo y río abajo no hubiera riesgo, ¿no? Pero hubo todo un proceso de fijar límites de obras también que se ven en el espacio urbano, donde se fija este límite y más allá no se puede supuestamente construir. Lo mismo en Lima, donde aquí hay algunas fotos que me parecen bastante expresivas del tema, donde la planificación urbana fija un límite a la urbanización por temas de riesgo, pero que, como se ve en las fotos, esos límites sirven también a parar las invasiones, entre comillas, de los asentamientos humanos y a construir realmente muros, como aquí en Lima. Así, para un poco fijar el campo de mis trabajos. Pero en esta ponencia quisiera ir un poco a la historia de un movimiento, de una corriente de estudios que se desarrolló en los años 90, que se llama siempre la red, aunque perdió mucho de
bueno, de su organización y ver los vínculos con la ecología política, ¿no? La red, que su nombre completo es la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, fue creado a inicios de los años 90 por un grupo de investigadores que eran tanto de las ciencias físicas, de ingeniería, que de las ciencias sociales. Aquí puse algunos nombres de los fundadores de la red, como Andrew Musgrave, que tuvo al inicio el liderazgo, y aquí las dos primeras obras que plantean el lema de esta corriente, el lema que es, porque sigue siendo, los desastres no son naturales, para enfocar la problemática del riesgo no como hasta la fecha en una dimensión muy física y natural, sino de ver todo el componente social y de ver que si hay riesgo es porque hay un proceso de urbanización, de ocupación, etc. Y que esos desastres no son una fatalidad, sino que son vinculados a un proceso de, aquí en este caso de urbanización, pero de un proceso político, económico y social. Aquí he puesto algunos nombres de los fundadores de la red que al inicio, durante la década de los 90, que era la década de reducción de los desastres, durante este tiempo publicaron bastante en los años 90, sobre todo en el periodo 96, 98, 99, hubo muchas publicaciones de la red, después se perdió un poco. Los autores, los autores eran principalmente de los países que indiqué aquí, es decir, venían de México, de Costa Rica, donde Alain Labelle trabajaba y donde se inició el movimiento en la provincia de Limón, que padeció de una catástrofe bastante importante al inicio de los 90, de Perú, de Colombia, donde hay muchos de los miembros de esta red muchos procedían y proceden de Colombia, de Ecuador, de Brasil y también de países, entre comillas, del norte, más que todo del Canadá y del Reino Unido. Así que esta corriente realmente es una corriente, la de la red, es una corriente de ecología política, pero en ese momento no se trataba mucho de esta expresión y ellos no la usan y no la usaban en particular, ¿no? Pero si se hace un poco la arqueología, el vínculo de la historia, perdón, del movimiento y de los vínculos que puede haber con la ecología política, teórica y consagrada, vemos que hay dos libros de referencia. Es decir, que los fundadores de la red, y en el primer libro, Los desastres no son naturales, en ese libro ya se plantea unas referencias como las de las obras de Kenneth DeWitt, donde Ben Wisner, voy a hablar de algunos nombres así para ver los vínculos que hay entre las corrientes, ¿no? De Ben Wisner, y un libro más antiguo todavía, que él era un documento publicado por las Naciones Unidas, Shelter After Disaster, donde trabajó Jan David. Y ambos, Ben Wisner y Jan David, forman parte de los 4 autores de un libro de referencia para los riesgos, que es At Risk, que la red
publicó 2 años después de la edición de Routledge en inglés. Y vemos que dentro de esos autores hay, en particular, Piers Blakey, quien es una de las referencias mayores de la ecología política. El lema, como decía, de estos autores es de decir que los desastres no son naturales y en hecho enfocaron de manera muy fuerte en el papel del ordenamiento territorial, de las políticas y lo que me interesaba en particular son las políticas urbanas. Y dentro del paradigma del riesgo, sobre la vulnerabilidad. Y de decir, no enfocarse sobre el estudio de amenazas, sino en el de la vulnerabilidad. Con esta tabla, bastante conocidas dentro de los que trabajan en el tema del riesgo, donde los autores enfocan sobre las causas no inmediatas, pero las causas más estructurales, más profundas, diciendo que hay diferentes niveles y que para luchar contra el riesgo no solo sirve luchar contra la amenaza directamente, como hemos visto en las primeras fotos, es decir, con unas obras que van a luchar contra la amenaza, pero entender todos los procesos sociales, políticos, económicos y en particular la vulnerabilidad de ciertas poblaciones. Al inicio, este corriente de la red enfocaba sobre las poblaciones más marginadas y mostrar que hay que ayudarlas para luchar contra el riesgo. Esto fue uno de los aportes muy fuertes de este grupo, digamos, en América Latina, sobre todo en algunos países, y por eso lo subrayé Colombia, en particular, o países centroamericanos, en los Andes y Centroamérica en particular, aunque muchos autores que participaron a la red también vienen de México, de Argentina, bueno, de varios países de América Latina. Las publicaciones de la red se desarrollaron, los libros en sí, hasta el 2008, pero la revista que se llamaba Desastres y Sociedad se acabó al fines de los 90, es decir, con el fin de la década de las Naciones Unidas sobre la reducción de desastres. Y eso fue un aporte muy fuerte para, diría, la ecología política en el tema de los riesgos, porque realmente encajan totalmente, es decir, la influencia de la ecología política dentro de esta corriente de la red es muy fuerte. La red desde entonces, bueno, no tiene la misma actividad, pero sí todos los que participaron a este movimiento forman realmente una comunidad epistémica, como lo podemos entender a través de Foucault, por ejemplo, ¿no? Pero una comunidad que reúne a la academia, porque los autores eran o son, ¿no?, miembros de la academia. Al mismo tiempo, algunos trabajaban por el Estado, sus estados, por ejemplo, tengo ejemplos muy precisos sobre Ecuador o Perú, en ONGs, y también como expertos nacionales e internacionales. Es decir, que tienen varias gorras, ¿no? Y forman realmente una red, incluso de manera más informal que la red lo indicaba, el estatuto de la red lo indica, ¿no? Si la red en sí, bueno, existe porque Alain Daval en particular, que es geógrafo, él ha seguido, ¿no?, tratando de mantener la corriente.
no han publicado, como lo han visto, no han publicado hasta a la fecha, pero sí esta red de cierto modo existe y hay autores que están en la organización, por ejemplo, andina, Predecan, otros están ahora en las Naciones Unidas, etc. Así que aquí tenemos realmente esta comunidad epistémica que existe y que enfoca sobre el tema de la vulnerabilidad. Fue un aporte muy fuerte aquí de la red sobre el tema de vulnerabilidad. Lo que vi ahora bien es que hay algunos problemas en enfocarse únicamente así sobre la vulnerabilidad y es en estos temas, estos puntos que quería un poco concluir con estos puntos que me parecen claves, que me parecen también ambiguos, ¿no? En la corriente y que traté de clasificar como siendo los desafíos de esta rama de la ecología política. Otra vez más, ¿no? La red no se define como de ecología política, pero realmente es ecología política, ¿no? Primero, el enfoque sobre el desastre de gran magnitud, como enfocaron los autores que pertenecen a esta red, ¿no? Puede ocultar formas de emergencia más cotidiana. Y aquí puede jugar como también un vínculo de dominación entre las poblaciones. Es decir, que para las poblaciones marginadas con las cuales los autores de la red han querido trabajar y que han querido ayudar, también es una forma de vínculo de dominación, porque las poblaciones estas viven en una emergencia cotidiana y el tema del desastre, que es un evento que puede ocurrir una vez todos los 10 años, no es una urgencia necesariamente, ¿no? Así que aquí hay como un problema, ¿no? Digamos, una tensión entre dos maneras de ver el riesgo, ¿no? El segundo punto que quería poner en la mesa es el estigma de la vulnerabilidad, es decir, que enfocando sobre la vulnerabilidad es una manera, sí, de enfocar sobre problemas sociales, económicos de poblaciones marginadas, eso es cierto. Pero a un punto dado, esas poblaciones son vistas como víctimas y no como actores que pueden participar a la solución, a la respuesta. Y muchas veces la política de gestión de riesgo, es lo que yo planteé y desarrollé, es una manera también de imponer normas, como hemos visto en las primeras fotos, ¿no? Así que pueden ser vistas sí como víctimas, pero no necesariamente como ciudadanos. Y el lema de la red, que los desastres no son naturales, que es una muy buena manera de enfocar sobre los problemas sociales y políticos que existen en la ciudad frente a amenazas, ¿no? Este lema también ha sido pervertido, ¿no? Porque cuando veo los ejemplos que he dado al inicio, ¿no? Que sea en Lima o que sea en Ecuador, el espacio de riesgo está siempre definido, o digamos en muchos casos definidos, como los espacios de las márgenes, de las poblaciones marginadas. Y aquí hay un problema de escala, es decir, que la vulnerabilidad de la población marginada es vista también como la vulnerabilidad de toda la ciudad y que las poblaciones marginadas están vistas como responsables y culpables, ¿no? de la vulnerabilidad de la ciudad. Incluso, y es lo que vi en Quito, incluso como responsables de fenómenos comprobados como naturales. Es decir, que se dice que son ellos que desestabilizan el suelo, que botan la basura, que rellenan, etcétera, y que eso causa, por ejemplo, los flujos de lodo, los deslizamientos, etcétera, cuando en ciertos casos, o por ejemplo en el caso de Quito, eran
son fenómenos naturales que existían ya antes de que había esa ocupación, esos asentamientos humanos, ¿no? Bueno, así quería abrir un poco el debate, ¿no? Yo todavía no he desarrollado toda esta arqueología, ¿no? Diría del saber, es decir, que quiero ver todas las publicaciones que han hecho la red y ver sobre todo los vínculos que hay entre cada uno de los autores, ¿no? Para ver y lo que son hoy y en qué están hoy, porque me parece interesante de ver cómo se ha armado la red, lo que es hoy y cómo se puede leer la ecología política con este movimiento y el papel que tuvieron esos autores. Gracias, Alexis, muchas gracias. Subrayando un aspecto que pocas veces se subraya, ¿no? Sobre esta comunidad epistémica de expertos. Hay muchas preguntas, pero tenemos muy poco tiempo, Alexis. Así que es solamente el inicio de la discusión, ¿no? Me decía mi colega Sebastián Velu, y también a mí, mi pregunta era ¿qué tanto politizan la cuestión, ¿no? Porque son expertos bastante bien pagados por la cooperación internacional, y entonces es más un trabajo que también se negocia, un buen negocio, o también hay un trabajo crítico real, lo que hacen, ¿no? En su trabajo. Sería la primera pregunta. Ok. Bueno, depende de quién, ¿no? Digamos, porque algunos viven realmente del perito, ¿no? Como expertos, ¿no? Y otros menos. No se puede decir que todos son el mismo, tienen la misma posición o el mismo papel, ¿no? Y algunos son casi a tiempo completo ahora, pienso en Mascru, en instituciones internacionales, cuando otros se han quedado académicos y también con más distancia, ¿no? Pienso a los historiadores como Virginia Acosta, por ejemplo, toda la lista de historiadores que pueden ser más críticos. Gabriel Merlinsky nos dice que sí, que esta comunidad epistémica jugó un rol importantísimo en la desnaturalización del riesgo natural. Y Elena Chicozzi nos dice sí, que es muy interesante enfocarse más sobre esta interacción entre políticas públicas y ecología política. Y nos pregunta, o no sé si tú sabes, qué tanto militante o académicos militantes trabajan para ordenamiento territorial o al nivel local, de las colectividades locales también, sobre riesgo a este nivel. ¿Qué tanto hay gente que se integraron adentro de las políticas públicas a este nivel? Bueno, no tengo el panorama completo, ¿no? Sino tengo más bien ejemplos que son de Perú, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Pero sí, hay expertos que trabajan por la municipalidad, pienso, o no necesariamente hoy, pero Otón Ceballos, por ejemplo, en Quito, que tenían diferentes gorras, ¿no? De diferente papel, ¿no? De experto, de académico, pero sí, hay algunos que son... Perdón, Alexis, estábamos tratando de... Sí, perdóname, estábamos tratando de gestionar el chat y el Meet a la vez, así que no había cortado mi micrófono. Muchas gracias. Yo creo que es el inicio de una discusión muy interesante, Alexis. Gracias. Esta relación con las políticas públicas, esta relación con prevención de riesgo, yo creo que sí, podría ser, daría mucho para discutir, y de hecho en el chat hubo muchas preguntas. Pero no podemos tener más tiempo contigo. Muchas gracias, Alexis, otra vez. Y Gracias. vamos a la última presentación de este panel. Como se dice, last but not least en inglés, pero la verdad yo creo que el tema que nos propone hoy Paola Serafini, Paola Serafini, es importante para muchos de nosotros, estoy seguro,
y tiene que ver con arte y ecología política, ¿no? ¿Qué rol, qué papel tiene el arte, la práctica artística en la ecología política latinoamericana? Es un tema muy importante. Paola trabaja en la Universidad de Leicester, en Inglaterra, trabaja en un centro de investigación sobre las economías culturales y de los medios. Tiene un doctorado en análisis culturales del King's College y ha publicado 2 libros que son importantes, entre otros. Uno que es una síntesis que se llama Performance Action, The Politics of Arts Activism, en 2018, que es una síntesis sobre acción y performance, digamos. Y el otro es un libro publicado con Gabriela Merlinski que se llama así, De simple arte y ecología política. Para no perder más tiempo, Paola, te damos la pregunta y Alexis va a cerrar su presentación. Paola, muchas gracias por compartir con nosotros. Te escuchamos. Gracias. Gracias, David, y gracias a todos y todas los organizadores y organizadoras. La verdad que fueron 3 días agotadores, pero muy disfrutables al mismo tiempo. Voy a ser breve y voy a hacer como una presentación bastante general y voy a meter algunas imágenes de vez en cuando si me permite el sistema este. Sí, mi objetivo en el día de hoy es ofrecer algunas reflexiones generales sobre la relación entre el arte y la ecología política, y hacia el final de la presentación también quería compartir brevemente el libro este que mencionó David, ya que la idea era, si el evento hubiese sido presencial, íbamos a hacer aparte una presentación del libro y no pudimos hacerlo. Así que la presentación va a ser en 3 partes. Primero, ¿por qué el arte? En segundo lugar, el arte y la ecología política en Latinoamérica. Y en tercer lugar, una reflexión sobre qué voces son las que se escuchan cuando hablamos de arte y ecología política. Entonces, ¿por qué el arte? La ecología política tiene un déficit cuando se trata del arte, lo mismo que ocurre con la comunicación. De hecho, bueno, el año pasado salió una edición especial de la revista Ecología Política sobre las artes, pero creo que fue la primera de su tipo. Estos son puntos de vista que suelen ser relegados, pero que son clave tanto para comprender los conflictos ambientales, como para desarrollar visiones y estrategias para la construcción de mundos otros. En primer lugar, podemos decir que las prácticas artísticas son importantes porque funcionan como plataformas para hacer reclamos, para visualizar temáticas y puntos de vista particulares, y para concientizar. Pero a su vez, al convertirse el arte en una plataforma para la activación de la subjetividad política, lo interesante es que entonces el arte tiene un rol importante en cómo se desarrolla y cómo se forma esa subjetividad política. Dicho de otra manera, y aquí cito la introducción al libro Arte y Ecología Política que publicamos con Gabriela Merlinski, en tanto el arte es una herramienta poderosa para la transformación de subjetividades a nivel individual y colectivo, las prácticas que entrelazan el arte y el activismo aportan nuevos sentidos para pensar esas razones políticas alternativas. Por ejemplo, entonces, si tomamos un concepto muy relevante para la ecología política, como puede ser la idea de lo común. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podría verse modificada nuestra noción de lo común a través del arte, a través de la experiencia del arte, ya sea de participar o producir? ¿Qué aportes simbólicos y maneras de hacer que influyan en nuestro entendimiento de lo común puede generar el arte? Las posibilidades son múltiples, obviamente, pero el punto es que el arte tiene la capacidad de jugar un rol en cómo pensamos, procesamos y ponemos en práctica ideas clave, y por lo tanto incide en nuestra capacidad de imaginar y prefigurar mundos otros y otras percepciones de lo común. Mi tercer punto, entonces, es que es necesario el diálogo con las artes desde la ecología política, porque las prácticas artísticas imaginan y ponen en práctica formas de vivir que rompen con la lógica extractivista. Esto se manifiesta en las estéticas, pero también en las economías, estructuras y lazos sociales que generan las prácticas artísticas, ya sean contra o alterhegemónicas, depende de su posicionalidad. Y bueno, estos son temas que yo estoy desarrollando de manera tanto empírica como teórica, en un libro que estoy escribiendo basado en investigación en Argentina, de campo en Argentina, pero ahora me quiero concentrar un poco más en la particularidad del arte y la ecología política en América Latina, y por ahí ofrecer algunos ejemplos concretos sobre cómo estos 3 puntos que recién mencioné se desarrollan en el contexto latinoamericano. En primer lugar,
el contexto latinoamericano se caracteriza por la primacía de narrativas desarrollistas con base en el extractivismo y por la aglomeración de los medios de comunicación. Esta combinación resulta en múltiples barreras para la denuncia por parte de comunidades afectadas. Entonces el arte como vehículo de expresión y lenguaje para la creación de narrativas que cuestionan el punto de vista hegemónico cumple una función paralela a la de los medios alternativos, podríamos decir, pero que además permite actos de denuncia que experimentan con distintos formatos, que entrelazan perspectivas y que tienen la capacidad de apelar a los sentidos y las emociones. Entonces, quiero empezar a ver si el sistema me permite presentar algo. Aquí vamos. Quería compartirles esta imagen del fotoperiodista Pablo Piovano, argentino también, que hizo una serie de fotografías del 2014 al 2019 titulada El costo humano de los agrotóxicos, donde viajó a distintas provincias argentinas, sobre todo mucho tiempo estuvo en Entre Ríos, y documentó los efectos del uso de glifosato y otros químicos, cosas que hasta ese momento no se hablaban mucho. La pueden encontrar online si la buscan en la página de él, pueden ver toda la serie. Podemos ver en las fotografías blanco y negro de Pablo Piovano, por ejemplo, un retrato de los efectos de los agrotóxicos que fue más poderoso que cualquier artículo periodístico. El trabajo de Piovano, de hecho, surge de la posición del fotoperiodista, no del artista, pero al utilizar ciertos recursos estéticos identificables con la fotografía artística, el resultado es un conjunto de imágenes que van más allá de la denuncia inmediata y abren preguntas para el espectador sobre el valor mismo de la vida humana. Como paréntesis, vale también mencionar que la posibilidad de circular esta obra en el ámbito artístico internacional le dio a Piovano algunas posibilidades que no había tenido en el ámbito periodístico argentino, donde había encontrado mucha dificultad para compartir su obra. Pasando al punto de la formación de la... Bueno, y esto, sí, agrego algo más, que es que para mí es importante cuando hablamos de arte no solo quedarnos en el aspecto simbólico y el análisis formal, que es tal vez lo que se hace más desde el campo de las artes, cuando se habla de arte y ecología, hay mucho escrito, pero también hay que analizar los aspectos materiales y la economía del arte y cómo funcionan esas prácticas, por qué lado se mueven, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el arte en el mercado del arte, el arte desde lo institucional, desde el gobierno, o desde las instituciones públicas, y el arte comunitario, y cómo interactúan distintas posicionalidades de los artistas con los movimientos ecologistas también. Estoy en vivo, ¿no? Sí. Pasando al punto de la formación de la subjetividad política, en el contexto latinoamericano no podemos obviar la necesidad del proyecto descolonizador en el abordaje de temáticas de carácter socioambiental. Cualquier tipo de transición ecológica requiere repensar las nociones de naturaleza como recurso, instauradas desde la colonización del continente, como así también el supuesto destino de Latinoamérica como región subordinada y dependiente. En su capacidad de generar narrativas no lineales que conectan conceptos, temporalidades y espacialidades, el arte nos invita a repensar no solo el mundo, sino también nuestra posición y posicionalidad en el mundo, como sujetos políticos frente al desarrollismo extractivista. Entonces ahora quería comentar un par de ejemplos más. Una obra reciente que apela al espectador por ese lado es la intervención del estudiante Fernando Chandía en la provincia patagónica de Chubut, quien a través de una instalación en el espacio público expuso las conexiones históricas, simbólicas, materiales y espaciales entre la llamada conquista del desierto, que es la campaña militar mediante la cual se produjo un genocidio de la nación mapuche y se usurparon tierras. Entonces, la relación entre este evento histórico y el actual avance de la frontera extractiva en la misma región, resaltando, por ejemplo, el rol de instituciones como la sociedad rural. Por otro lado, el colectivo Etcétera utiliza recursos narrativos, visuales y performáticos para visibilizar las conexiones entre los derechos humanos y las cuestiones ecológicas, y entre la violencia física, simbólica y económica de la última dictadura cívico-militar en Argentina y el extractivismo del siglo XXI. De esta manera exponen también en su obra la complicidad del sector cultural y sus élites. O la posible complicidad, las conexiones, mejor dicho. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Brevemente. Y les muestro
Esta es la obra de Fernando Echandía, que se llamaba La barbarie contra la civilización, y que fue bastante escandalosa. La policía la removió muy pronto después de que fue instalada, y que intervino distintos espacios en la ciudad de Esquel, en Chubut. Entonces era un recorrido histórico y espacial y simbólico sobre la temática del extractivismo y la conquista del desierto. Y estas fotos, bueno, no son muy nítidas porque tuve que sacarlas de un artículo de otra investigadora, Jennifer Ponce León, que es sobre una performance que hizo el grupo Etcétera, que se llama Huellas del Ingenio, Escrache a Ledesma. Y esta obra reflexionaba sobre el rol de los y las mecenas de las artes, el origen de sus fortunas y las conexiones con explotación de derechos humanos, con la dictadura. Este es un caso que hace referencia al ingenio de azucarero de Ledesma, donde hubieron temas, muchas controversias relacionadas a derechos de trabajadores y derechos humanos. Entonces esta obra, la cual incluyó a un artista haciéndose pasar por Nelly Blaquier, de esta familia de una gran fortuna, desfilaba por afuera del Museo Nacional de Bellas Artes y dejaban a su paso huellas hechas con agua y azúcar. Entonces, tales trabajos, lo que yo propongo es que nos invitan a repensar la historia, el panorama político actual y nuestra posición como sujetos políticos en Argentina. ¿Qué es ser un defensor de los derechos humanos? ¿Qué implica ser ecologista? ¿Cuáles son las temáticas que nos incumben y de qué manera las abordamos y cómo creamos esas conexiones? Y cómo esto afecta a nuestra posicionalidad también. Y el tercer punto que quisiera elaborar es el de la capacidad de imaginar e implementar mundos otros. Aquí es donde se entrelazan el aspecto simbólico con cuestiones materiales de la lucha por mundos post-extractivistas. Y bueno, hablando del contexto latinoamericano, no podemos hablar de arte ni de militancia o activismo sin considerar cómo el contexto social y político han formado dichas prácticas. En Argentina en particular podemos resaltar, por ejemplo, la expansión y consolidación de la autogestión a raíz de la crisis económica del 2001 y cómo esto dio lugar a formas de organización y estéticas particulares en el campo artístico. Y alguien que investigó mucho esto es la historiadora del arte Andrea Giunta, por si a alguien le interesa ese tema. En muchos casos se observaron prácticas prefigurativas que intentan a través de sus procesos y maneras de relacionarse con el otro, vivir en el ahora el tipo de mundo al que queremos llegar o al que apuntamos llegar en un futuro. Y hoy en día la ética de la autogestión sigue vigente y es observable en prácticas artísticas colectivas que no solo se oponen al extractivismo, sino que también buscan crear relaciones justas y no extractivas en el ahora. Entonces, por último, está el tema de cuáles voces o qué voces. Al hablar de arte y ecología política, otro punto que debemos considerar es qué voces tienen lugar en el debate. ¿Hay lugar en la ecología política para las intervenciones directas de artistas? ¿O es que sus contribuciones llegan a través de los análisis académicos y por lo tanto son siempre mediadas? En general, cuando hablamos de dinámicas extractivas en la academia desde Latinoamérica, nos concentramos en esta relación norte-sur, que hablamos mucho en estos últimos 3 días, pero también es importante hablar un poco, bueno, se ha mencionado, pero la relación potencialmente extractiva entre la academia y otros sectores donde también se crean conocimientos. En este libro que coeditamos con Gabriela Merlinsky, Arte y Ecología Política, nos propusimos expandir el rango de perspectivas y relatos sobre los conflictos ambientales en Argentina. Poner en conversación a personas que trabajan en distintos ámbitos y distintos medios, desde las artes visuales hasta el cine documental y el activismo urbano. Este tipo de intervención es necesaria porque las ciencias sociales en general aún suelen considerar el arte como un campo inferior en términos de generación de conocimiento. Por esta razón, generar espacios para visiones artísticas en la ecología política contribuye a descolonizar la ecología política como campo de conocimiento, y mientras más normalicemos la utilización de distintos lenguajes y epistemologías en la academia, más fácil será adecuar nuestros formatos de publicación, que aún conllevan múltiples barreras para aquellas personas que no están habituadas a ellos. Y esto lo mencioné en otra charla, en otro evento que hace poco con Gabriela también, que creo que es importante mencionar. Es todo un trabajo también adecuar las contribuciones que vienen de otras disciplinas y otros lenguajes al lenguaje académico, y esa negociación que hay que hacer entre lo que se espera de la academia, lo que se espera
de nosotras como editoras y lo que quieren transmitir y la forma de transmitir que quieren utilizar artistas de distintas disciplinas. Entonces sí, les muestro la foto del libro por si alguien no lo vio. Disculpas por ir pasando, estoy leyendo y por eso no podía dejar el PowerPoint porque necesitaba ver mi archivo Word. Ahí va. Esta es la tapa del libro y bueno, cuenta con contribuciones de profesionales del cine documental, artistas visuales, activistas urbanos, formatos que van de conversatorio al análisis académico más tradicional, a crónicas de viaje y de filmación. Y también algo muy interesante es que varios de los textos son escritos por artistas visuales y no son, podríamos decir que no son reflexiones del artista sobre su obra, sino que son parte de un cuerpo de obra. Algunos son reflexiones, pero otros son textos que son parte de una obra de arte en sí. Entonces hay que leerlos de esa manera. Y que aportan algo al debate sobre el debate de la ecología política desde esa postura, desde una formación de conocimiento que a veces está basada en investigación, pero es un tipo de investigación que es distinta a la que se hace desde las ciencias sociales. Así que bueno, creo que voy a terminar ahí y no sé si hay preguntas, si no también puedo invitar a Gabriela a decir algo sobre el libro, si ella quiere. El libro se puede descargar directamente desde la página de Claxo, si lo buscan en Google. Muchísimas gracias, Paula. No sé si Gabriela quiere responder a la invitación. Algo muy breve porque ya he hablado mucho. Okay. Solamente decir que el gran desafío del libro, como dice Paula, es el de encontrarse con otras escrituras y otras formas de conocimiento y cómo negociarlas, ¿no? En el fondo, nosotras fuimos las traductoras de la mayoría de los que escriben ahí son artistas y o cuentan su obra o revisan su práctica, pero son todos arte activistas, ¿no? No es que cuentan el arte a partir de una experiencia personal, sino de una experiencia colectiva. Y bueno, y es muy impresionante, por ejemplo, un segmento del libro donde hay trabajos de cine ambiental, que es un tipo de documentalismo que hay mucho en América Latina, de cine urgente, ¿no? De cineastas que se suman a las luchas, pero que luego eso les plantea un desafío de cómo producir conocimiento, cómo transmitir, etcétera. Hay un par de cineastas que tienen películas premiadas, que nunca hubieran esperado que sus películas fueran eso, porque surgieron de su participación en conflictos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que más me interesan. Y en el cierre hay un conversatorio entre una escritora muy, muy conocida en Argentina, Gabriela Mazú, y una antropóloga, Florencia Tola, que ha trabajado mucho con Descolá, y que tiene un trabajo extraordinario con los wichis en Argentina, y que muestra a través de su colaboración con Valentín Gómez, un POM de la Argentina, un trabajo con dibujos de producción de conocimientos sobre esto que tanto hablamos estos días de las ontologías relacionales. Bueno, ahí hay un ejemplo de colaboración entre un activista indígena y una antropóloga. Así que bueno, tiene muchos registros el libro y son textos cortos por otra parte. Muchas gracias. Yo no puedo preguntarte algo, Paula. Me parece a mí que hay dos preguntas un poco distintas, no sé. Una es cambiar los formatos de la escritura académica como tal, y otra es, son académicos que buscan otros lenguajes para otros públicos, ¿no? Y en este sentido, Elena pregunta, ¿qué acogida tuvo el libro afuera de la academia? Entonces yo mezclo mi pregunta con la de Elena. Tu micrófono. Sí, gracias. Sobre la acogida todavía es un poco pronto para saber porque salió hace muy poquito. Todavía ni siquiera pudimos hacerle un propio lanzamiento, que esperamos hacer pronto también. Pero bueno, todos los que participaron estaban muy contentos con el hecho de haber participado en algo así. Muchos y muchas nunca habían escrito en ese formato, entonces la verdad que fue, hasta ahora la recepción fue buena. Y en cuanto a lo de los formatos, sí,
Yo no digo que, no pienso necesariamente hay que deshacernos de ciertos lenguajes o ciertos formatos, sino que hay que abrir un poco la posibilidad y cómo los consideramos. Por ejemplo, hay veces que citar, o sea, lo que se espera de los alumnos y alumnas cuando estudian ciencias sociales es que citen cierto tipo de fuentes. Si citan obras de arte o si citan otro tipo de fuentes, es muy probable que muchos profesores y profesoras le digan, no, eso no es una fuente científica, tenés que citar este tipo de trabajo. Entonces ya venimos condicionados y condicionadas de esa manera, ya tenemos una idea formada de lo que es el conocimiento válido y lo que no lo es. Entonces cuando publicamos también mantenemos ciertas estructuras. Yo creo que el formato, por ejemplo, de paper tiene su valor, el formato de libro tiene su valor, no hay que deshacernos, pero por ahí hay que estar un poco más abiertos a publicar de otra manera, a referenciar de otra manera, y que eso puede ser muy, muy rico porque nos ayuda a tener un intercambio mayor con otras formas de conocimiento. Hablemos más. Tony Chartier, que es parte del comité de organización, te pide si no ves el arte como una metodología para, digamos, de reconexión también entre humanos y no humanos. Sí, totalmente. Sí. Y este tema de nuevo de las ontologías relacionales, creo que el arte al sacarnos un poco de los formatos en los que estamos acostumbrados a pensar, a experimentar la vida, a trabajar, a estudiar, nos ayuda también a salir de eso y a repensar las nociones básicas. Creo que a eso apuntaba un poco con lo que compartí, pero bueno, fui muy breve. Lo desarrollo más en otros lados, pero sí, totalmente. Tal vez una última pregunta de Jean Foyer. Si tengo... No. Ah, no. Era la misma que la de Denis, básicamente, la apertura a lo sensitivo y hasta lo suprasensitivo para conectar a ciertas ontologías no naturalistas, vamos a decir. Sí, totalmente. Y después ahí, bueno, también es interesante meternos un poco más en el tema, por ahí, bueno, en otro momento, de estéticas decoloniales y de si todo el arte tiene esa capacidad o no, qué tipos de prácticas tienen esa capacidad, cómo se relacionan con el contexto, cómo funcionan distintas prácticas artísticas en distintos contextos. Son como varias preguntas, ¿no? No es que todo el arte tiene los mismos efectos. Pero bueno, eso para... Había una reflexión de Pablo Prado sobre el hecho de que si tú encontrabas algunos elementos de ecología política en la película Después de la lluvia, ¿ya? Sí. ¿O por qué la lluvia? No, también la lluvia. También la lluvia. Y entonces tal vez una pregunta para terminar sobre qué tipo de películas ves como más contenido de ecología política, ¿no? Si hablamos de películas un poco que se difunden mucho en cines, en el circuito comercial. Aparte de Walt Disney, ¿eh? Y, no sé, la que todo el mundo... escuché muchos estudios de ecología política, pero desde la disciplina de medios es Avatar. Claro. Ay, ¿cómo se llama la otra? Ay, esta película que era como, que tenía toda una base afrofuturista. No sé si era la del Super Black Panther. Alguien hizo un análisis interesante de Black Panther sobre cómo una película afrofuturista, pero que también basada en un extractivismo de cierto tipo. Pero bueno, no es mi especialidad, así que sí, lamentablemente no puedo ofrecer mucho sobre eso. Bueno, tenemos que terminar para dar lugar a Diana con su conferencia de clausura. Les propongo, porque necesitamos un pequeño break, perdón, porque estamos ahí desde 7 horas o más en el frío de París. No hay calefacción donde trabajamos. Y bueno, pero les propongo que siguen practicando ustedes juntos. Nosotros hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos para la conferencia de clausura de Diana. Muchísimas gracias, Paula, realmente por tu presentación y todos los links de tus libros. Yo creo que hay muchos que van a pedírtelos. Gracias.